Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Dentro del día de hoy vamos a seguir observando los temas que se encuentran debidamente preestablecidos con la finalidad de que puedan seguir adquiriendo conocimientos sobre la asignatura, en este caso, Introducción a la Oratoria Jurídica. Nosotros ya hemos venido hablando de la importancia y de la relevancia en sí de la oratoria jurídica dentro del ámbito, de un ámbito bastante amplio, ¿sí? Si bien es cierto, ya hemos tocado temas y tópicos relacionados con el ámbito jurídico, pero hemos estado revisando de igual manera información que es bastante amplia, que es bastante general, por el mismo hecho de todo lo que abarca la oratoria en los diversos ámbitos del desarrollo y del desenvolvimiento humano. Eh, en las presentes clases de esta semana, nosotros vamos a observar, en primer lugar, de igual manera, las finalidades y importancia de la oratoria desde un plano bastante amplio, un poco más general, pero que ya esta vez incluso vamos a ahondar de forma directa, de lleno, en lo concerniente en sí a la oratoria con el ámbito judicial y jurídico, ¿sí? Aunque ustedes ya han podido ir vinculando conocimientos, han podido ir vinculando aprendizajes que les han permitido tener un entendimiento y una comprensión, en este caso, de todo lo que encierra y todo lo que concierne la oratoria, ¿sí? Siendo en sí uno de una de las funciones más utilizadas en el ámbito profesional de un abogado, por el mismo hecho de, como lo había manifestado, de todo lo que enmarca y de todo lo que encierra en sí. Como ustedes podrán observar dentro del contenido establecido para la presente semana, vamos a hablar en primer lugar de las finalidades de importancia de la oratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro desarrollo en todas las etapas del aparecimiento del hombre, se ha venido mejorando, ha venido evolucionando este ámbito comunicacional, porque como ustedes van a poder percatarse de forma posterior, el medio por el cual nosotros nos comunicamos a través de la palabra, ¿sí? Nosotros nos comunicamos, transmitimos ideas, pensamientos, sensaciones, emociones a través de la palabra. Y por ende, de igual manera ya hemos podido observar el por qué el surgimiento en sí de la oratoria, ¿no? Ya a través de la historia hemos podido observar cómo hace muchísimo tiempo ya empiezan a desarrollarse técnicas, habilidades y aparecer mentores, tutores, precursores, oradores profesionales que empiezan a realizar sus aportaciones técnicas e incluso científicas dentro del ámbito oratorio, permitiendo que lleguemos hasta un punto de desarrollo actual, ¿sí? Ya que ha venido permaneciendo de manera constante este desarrollo en este sentido del ámbito oratorio. Y en lo posterior vamos a observar, ¿sí? Sobre la oratoria judicial o jurídica, en este sentido, que nos va a permitir de igual manera ahondar de forma más concreta ya en el ámbito jurídico, que es de lo que en sí nos concierne y todo lo que abarca en este sentido la asignatura para que ustedes tengan un buen desenvolvimiento
tanto en el ámbito académico como de manera posterior profesional. ¿Sí? Tomando todo esto en consideración, ¿qué es lo que vamos a lograr con nuestras actividades? Vamos a transmitir a los estudiantes la importancia, relevancia, como además los propósitos y los fines que persigue la oratoria a través de su puesta en práctica, individualizando cada uno de ellos para que tengan una mejor comprensión. Es decir, vamos a realizar un análisis bastante profundo sobre en sí lo que persigue la oratoria, cuál es su importancia ya en el ámbito humano, incluso de forma muy general. Vamos a observar la relevancia que tiene en sí, de igual manera dentro del ámbito comunicacional humano, y qué fines serán los que nos permitan a nosotros llegar a cumplir este propósito de convencimiento de un público al cual vamos a dirigirnos dependiendo del tema, del caso, de la circunstancia. Una vez más, lo repito, vamos a empezar hablando de manera muy amplia, de forma muy general, pero de forma posterior, en la presente clase, vamos a ahondar ya de forma directa con el ámbito jurídico, para que ustedes puedan tener una comprensión mucho más detallada, en este caso, de lo concerniente a la oratoria. Finalidades e importancia de la oratoria. La oratoria es el arte del bien decir. Es la atracción de un público sobre un asunto o bien sobre un objeto que requiere cierta intención. Pues la oratoria, después de mucho tiempo, ha sido como un instrumento para enviar la información mediante la palabra. Aquí tenemos varios factores que resultan elementales, que nosotros ya de hecho ya hemos tocado y ya lo hemos revisado y lo hemos tratado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos que la oratoria es el arte del bien decir. Es de forma mucho más precisa, es el arte de hablar bien, ¿sí? El arte de comunicarnos de una manera correcta y adecuada en las diversas situaciones o escenarios que nos llegamos a desenvolver, ¿sí? De forma mucho más puntual, incluso en el ámbito jurídico, ¿sí? Que inicia, ¿por qué? Por la generación de esta atracción, ¿sí? Es decir, este elemento tan esencial de crear un interés, de llamar la atención, ¿de quién? Del público, ¿sí? Siempre nosotros vamos a tocar estos puntos constantes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros si no contamos con la atracción, con el interés del público, no vamos a tener una práctica oratoria adecuada. Nosotros ya conocemos de forma muy concreta que el propósito de la oratoria en sí es el convencer. Pero y si no, nosotros no llamamos la atención, no creamos esta atracción, no vamos a generar este interés. No vamos a generar esta atracción. No vamos a llamar la atención de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Por ende, ya va a ser una oratoria que en su punto práctico va a fallar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a cumplir con el propósito y la meta que estamos buscando. Tenemos claro que siempre vamos a tratar sobre un asunto o bien sobre un objeto que requiere cierta intención, ¿sí? Porque por algo vamos a hablar, ¿sí? Algo vamos a buscar con esta intervención, con esta ponencia, con esta transmisión de información, ¿sí? Y aquí tenemos un factor elemental, porque nosotros ya conocemos que la oratoria desde hace muchísimo tiempo, ¿sí?, ha sido utilizada como un instrumento para enviar información a través de la palabra, ¿sí? Ese ha sido el medio por el cual nosotros hemos podido exteriorizar y dar a conocer algún tipo de mensaje
algún tipo de información al público al cual nos hemos dirigido, resultando totalmente imprescindible que se la desarrolle a través de la palabra. Y nosotros tenemos en cuenta algo, de forma permanente en todos nuestros ámbitos, nosotros utilizamos la palabra para comunicarnos. Es de su conocimiento general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes desde que inician el día, ¿sí? Desde que inician el día, transmiten información, datos, pensamientos, sentimientos a su entorno a través de la palabra, ¿sí? Esto debemos tenerlo muy en cuenta, esto debemos tenerlo muy claro, por el mismo hecho de que resulta elemental dentro del ámbito oratorio. La oratoria es la ciencia de convencer a los otros sobre un tema de actualidad que favorece la formulación exacta de las ideas, pero esta última requiere unos principios. Nosotros ya habíamos estado hablando acerca de la retórica también, ¿no es cierto? Que nos establecía ciertos principios, ciertos puntos estratégicos que nos iban a permitir, ¿sí?, llegar a alcanzar que este convencimiento, ¿sí?, este convencimiento. ¿Sobre qué? Sobre el tema que nosotros vayamos a tratar. Y obviamente nosotros vamos a formular y a presentar nuestros argumentos dependiendo de nuestra postura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nosotros, dependiendo de lo que querramos, vamos a tener que formular nuestra postura desde nuestra perspectiva, ¿sí? Y para ello nosotros siempre vamos a contar con ciertos principios, técnicas, herramientas que nos van a permitir que convencer, siempre y cuando sean aplicadas de la forma correcta y adecuada. ¿Sí? La importancia de la oratoria. La oratoria es una ciencia que resume un conjunto de conocimientos culturales. En esta última, su importancia no puede ser resumida en palabras breves porque es una ciencia esencial en la escena de la vida cotidiana, estructural, político, de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho nosotros tenemos una historia de la oratoria inmensa por el mismo hecho de todo lo que abarca y de todo lo que encierra y lo que ha ido desarrollándose a través de la aparición del hombre, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros siempre hemos utilizado a la palabra como el medio de comunicación y de socialización humana, ¿sí? Por ende, yo como les había manifestado, en primer lugar, en esta parte oportuna de la presentación, estamos hablando de la oratoria de una forma muy amplia, ¿no es cierto? Por eso aquí nos habla de la vida cotidiana, del sistema social estructural, de la política en sí, que nosotros ya conocemos, que ese fue el punto de partida, de hecho, para la aplicación y desarrollo de la oratoria. Y de muchos otros tipos de los cuales ya hemos tratado, ¿no es cierto? Que incluso hasta en la actualidad se siguen utilizando en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos. Y he ahí esta importancia de la oratoria, porque aparece desde siempre en la vida humana, porque es el medio por el cual nosotros hemos podido darnos a conocer. Y he aquí el pensamiento de Pericles, que me resulta bastante interesante. Es bastante importante que ustedes tengan comprensión sobre ello. ¿Por qué? Porque van a ponerse a analizar, ¿sí?, con esta frase desarrollada por Pericles, la importancia de saber hablar, la importancia de saber expresarse, ¿sí? El que sabe pensar y no sabe expresarse, no, el que sabe, perdón, el que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar.
¿Sí se dan cuenta de la profundidad de este mensaje? ¿De qué nos sirve a nosotros saber o conocer si no lo podemos transmitir o no lo podemos enseñar o no lo podemos exteriorizar? Si no podemos hacerlo comprensible para las personas a las cuales queremos darles a conocer este mensaje, nos deja en el mismo punto de partida. Se supondría incluso que, de ser el caso, no sabe pensar. Está en el mismo nivel de una persona que no sabe pensar. Que no puede dar a conocer a los demás en sí este pensamiento, este conocimiento sobre algún tema en particular. ¿Sí? Qué importante este punto de análisis. Y he aquí la relevancia del saber hablar. ¿Ustedes creen que siendo abogados y siendo muy conocedores del ámbito legal, del derecho, de las normas internas que regulan las conductas y comportamientos de los ciudadanos en este sentido en nuestra circunscripción territorial ecuatoriana? ¿Qué sucede si ustedes van a una audiencia y no pueden hacerle entender al juez lo que quieren decir? Este rato estamos perdiendo. ¿No es cierto, Tito? Ese momento ustedes ya pueden estar perdiendo el caso. Ustedes pueden ya perder un caso por ese simple hecho de no saber expresarse, de no saber transmitir en sí este tipo de pensamientos y de conocimientos a los demás. Entonces, ¿de qué me sirve saber tanto si no puedo expresarme? Si no puedo expresarlo y hacerlo entender a los demás. ¿Sí? Esta frase nos recomienda que la persona que sabe pensar y no sabe hablar está en el mismo nivel que una que no sabe nada. Pues, esta afirmación del pensador concluimos que la oratoria no es un algo imposible para alcanzar, pero que se debe usar unas ciertas estrategias para saber alcanzarlo y conjuntamente con unos puntos bien definidos, puntos que vamos a conocer, ¿sí? Puntos que vamos a observar, que van a servirles a ustedes en este caso, ¿para qué? Para que sigan desarrollando estas capacidades, para que sigan, ¿qué? Desarrollando estas técnicas que van a permitirles que puedan alcanzar, ¿sí? Este propósito, que puedan alcanzar este objetivo, ¿sí? Y esto es importante, porque en total concordancia con lo antes mencionado, imagínense de qué nos sirve saber mucho si nosotros no podemos darnos a conocer de una manera concreta, clara y precisa. Estaríamos al mismo nivel de una persona que lamentablemente no sabe nada. ¿Sí? Son cuestiones que ustedes ya deben ir tomando en consideración porque son de total relevancia incluso dentro del desarrollo de lo que nos concierne y lo que nos corresponde. No hay que olvidar que el ser humano es solamente quien tiene la capacidad de hablar y expresar sus conocimientos. Esto lo diferencia incluso entre otros seres humanos. El saber expresarse nos diferencia incluso entre los mismos seres humanos. ¿Sí o no? Les pongo un ejemplo práctico. Como les digo, en este momento estamos hablando de manera amplia. ¿Quién es la persona que va a obtener mejor rédito en el siguiente ejemplo que les voy a plantear? Si tenemos dos políticos y el uno llega a expresarse de una manera correcta y adecuada, total llegando al convencimiento del público al que se dirigió, ¿qué es lo que va a ganar? El convencimiento al que se está dirigiendo. El apoyo, La ¿no es atención del cierto? público. Los votos. Uy, ¿Sí o no? yo Mire, pienso, si se van dando cuenta cómo va
notamos una gran diferencia en el simple hecho de saberse expresar. Si entre dos abogados están en una audiencia y el uno no sabe hablar y el otro llega a obtener la atención y el total convencimiento de los administradores de justicia, ese caso ya está resuelto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia de esto? Y cómo diferencia incluso entre seres humanos por el simple hecho de tener y contar con esta habilidad y esta técnica. Eso es lo que ustedes van a tener que percibir. La escucha es el número uno en cada trabajo oratorio porque sin ella una conversación o bien un discurso no se ha completado. Hablar en público es una cosa muy fácil, pero se la realiza bajo condiciones que facilitan la adquisición de la información. Debemos tener en cuenta que el primer punto de partida es el de escuchar. El mismo hecho de que ustedes me estén escuchando en este momento para adquirir conocimientos es un claro ejemplo de eso, ¿no es cierto? Porque si no me están prestando atención, no van a entender sobre lo que estoy hablando. ¿Sí? Y aquí está todo, y aquí tenemos otro punto elemental. Hablar en público es una cosa muy fácil para algunos. Yo de hecho ya en este curso me doy cuenta de que no es tan fácil para muchos. ¿Por qué? Por el pánico escénico, por el miedo, por la vergüenza, por la inseguridad, ¿sí? Por la falta de confianza, por el desconocimiento. ¿Sí o no? Yo me puedo dar cuenta, muchachos, de eso. Entonces, todos estos puntos son, se pueden trabajar y se pueden mejorar, ¿sí? Todos tienen las capacidades, las habilidades, ya dependerá de cada uno la predisposición, la atención y el interés que le pongan a ello, ¿no es cierto? Pero esto es importantísimo. Averiguarán y consultarán también lo que es la glosofobia, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Es primordial saber que el ser humano es el único ser que habla, la palabra es la clave de todas las interrogantes. La importancia de la oratoria no está solamente en saber leer y escribir, sino también en saber escuchar. Se complementan. Cada una de estas se complementan. ¿Sí? Cada una de estas es totalmente relevante. Mucho más en el ámbito jurídico en el cual ustedes ya deben ser profesionales totalmente letrados. No creo que quieran ser un abogado al que el juez le llame la atención y le diga, no saben escribir. Yo he visto casos así, por eso se los menciono. Pero que ustedes no quieran ser ese tipo de profesionales. Escribir, hablar y escuchar están relacionadas entre sí y son la base de la comunicación. Pues, la oratoria necesita ser considerada como un programa mediante el cual se obtiene una comunicación clara y efectiva. Si no saben escribir correctamente, se escriben con faltas ortográficas, errores ortográficos que llamo yo. ¿Creen que ustedes podrán tener una comunicación clara y efectiva? No, Si ustedes hablan mal, se expresan de manera incorrecta, deforman el idioma, ¿creen que van a tener una comunicación clara y efectiva? No, No, Y para si nada. ustedes en este sentido no saben escuchar, ¿creen que de igual manera van a tener una comunicación clara y efectiva? no, no, Poco. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes no aprenden a escuchar, no van a poder dar una contestación a través de la retroalimentación y el análisis de la decodificación de información. ¿Sí o no? Para ello, ustedes ya deben contar con el dominio total de estas habilidades. ¿Sí? Que parecen muy básicas y que se supondría que todos conocen, pero créanme que lamentablemente no es así. ¿Sí? Créanme que lamentablemente no es así. Entonces, siempre nosotros que vamos a buscar tener este dominio, el dominio de escribir, hablar y escuchar.
Los fines de la oratoria son atraer al público sobre una determinada información o un asunto histórico que tiene como propósito relatar al público sobre algún tema o sujeto de la vida y requiere una inmensa concentración. Siempre debemos tener en cuenta que vamos a buscar atraer al público. Vamos a buscar llamar la atención de este público. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre algún tema puntual, sobre algún asunto, con algún propósito, ¿sí? Pero para ello, ¿qué necesitamos? Concentración, conocimiento, preparación. ¿Para qué? Para no incurrir en errores o falencias, muchachos. ¿Sí? Por el mismo hecho de lo que le estaba manifestando. Ustedes no van a ir a hablar en una audiencia de forma incoherente o utilizando algún tipo de información que no tenga absolutamente ninguna relación con el tema tratado. ¿Sí? Ustedes siempre deben estar concentrados, deben estar preparados, deben tener este conocimiento sobre lo que van a tratar. Y para ello, vamos a observar los fines de la oratoria. Como les manifestaba, en este punto de partida estamos observando en sí la oratoria de manera muy amplia y general. Los fines de la oratoria pueden ser resumidos en 4 puntos esenciales. Dentro de ellos nosotros tenemos el persuadir, porque ya tenemos claro que la persuasión es elemental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para convencer. Este asunto exige una aportación de testimonios para convencer al público de nuestras ideas y también corregirlas si hacen falta. Un simple ejemplo para explicar este punto, como les manifestaba, estamos hablando de una forma muy general, es un vendedor que quiera que sus productos se vendan. Hace una publicidad, pero con una atracción para atraer a los clientes, ¿no es cierto? Este es un ejemplo práctico de la vida cotidiana. A todos nos ha pasado esto. Hay personas que tienen este don, ¿sí? Esta habilidad, de que pueden llegar a convencer a una persona de que quiere un producto a pesar de que no haya tenido la menor intención, ¿sí? Y este es un claro ejemplo de lo que es persuadir, de lo que es convencer. ¿A quién? Al público, ¿sí? Que esto es elemental. Y esto, de hecho, es uno de los puntos más esenciales de los fines de la oratoria, el persuadir, el convencer, muchachos. Y eso siempre tenganlo presente. Enseñar. Este elemento exige una manera de enviar a los alumnos los conocimientos de información a través de un conjunto de palabras con el propósito de hacerlos comprender la lección. Este depende de la inteligencia de los estudiantes, es decir, de los receptores. En este sentido, enseñar, este momento es un ejemplo práctico de ello. Ustedes me están escuchando, ¿sí? Ustedes me están atendiendo, ¿sí? He podido conseguir la atención de muchos. Entonces, en este punto ustedes están concentrados, ¿sí? Y están recibiendo información. Yo creo que inteligentes son todos, ¿no? Pero depende ya de otros factores en este sentido. De que pongan atención, de que se interesen, de la predisposición de aprender, de la entrega con la asignatura y con la universidad, ¿no es cierto? Son factores que van a permitir que ustedes puedan asimilar, en este caso, la información, ¿sí? Y como les había manifestado, estamos hablando de manera muy amplia, ¿no? No solamente a los alumnos, al público en general al cual nos estemos dirigiendo, ¿sí? El conmover consiste en motivar los sentimientos mediante las palabras que dejan a la persona pensar, profundizar y también llorar a veces. Pero también existe una cierta manera de atraer a las personas, y esto es mediante la palabra. Este punto es importantísimo incluso en el ámbito jurídico, porque ustedes se irán dando cuenta de forma posterior que el conmover
el llegar a la sensibilidad también es un elemento que permite en cierto punto combinar la persuasión. ¿Sí? Y esto es importante porque tenemos ejemplos claros. Nosotros tenemos la poesía. A través de la poesía podemos generar emociones en el público al que va dirigido, ¿no? ¿Y a través de qué? De la palabra. ¿Sí? De estas emociones, de estos sentimientos, de estas sensaciones dirigidas a un público en particular. Y el agradar. Es la construcción de un mundo bello con las palabras bien habladas. Es igual que un cantante cuando sus palabras tienen sentido. Influye en la persona para motivarla. Pues agradar es dar importancia a un asunto y hacerlo más alto mediante las palabras. Y aquí nos habla de un cantante. Y ahí les voy a poner un ejemplo claro de lo que es agradar y de lo que es desagradar. ¿Ustedes creen que con las letras de ciertos artistas actuales pueden llegar a agradar a una persona? No. Tenemos referentes como estos Bad Bunny y similares con sus letras. Mejor una mujer se puede llegar a sentir ofendida. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por el mismo contenido de su mensaje, de sus palabras, de cómo está conformado. Pero si hablamos de agradar, escuchen música hermosa, escuchen los Visconti, escuchen Tino Colonial, escuchen Andrea Bocelli, escuchen, JJ. escuchen Julio Jaramillo, escuchen Guns N' Roses. Sí, que si ustedes se ponen a buscar traducciones son letras hermosas. ¿Sí? Son letras que tienen un sentimiento que a través de las palabras agradan. ¿Sí? Al público. A esto se refiere el agradar. Porque ya les puse un claro ejemplo de lo que resultaría desagradable. ¿Sí? Entonces sí se van dando cuenta de la gran diferencia. Esto es algo que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. Estos son los 4 puntos que cumple la oratoria. Sin ellos, la oratoria está marginada. ¿Sí? Importante, ¿no? Bueno, por la presente clase vamos a avanzar hasta aquí. Muchas gracias.